sus dientes. So, esta segunda bestia, que era como un oso, era el imperio medo-persa. ¿Lee? Dice, y se puso en un lado. ¿Por qué? Porque como usted entiende la historia de los medo-persos, los medos gobernaron primero, los persas vinieron después. Los persas se alzaron más alto que los medos. ¿Lee? Y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y esos fueron los imperios que gobernaron y también la parte de la tierra que gobernaron. La dirección. Porque los persos vinieron, los medo-persos vinieron del este. Y conquistaron al norte, al sur y al oeste. En 3 direcciones. Gracias, hermano. ¿Lee? Y fuera dicho así: levántate, traga carne mucha. Y cuando los medo-persas gobernaron, eso es lo que hicieron. Destruyeron muchas gentes, destruyeron el imperio babilónico y pelearon contra Grecia y otras naciones que estaban en aquel tiempo. ¿Okay? Y muchas de esos imperios cayeron debajo de la mano de los medo-persas. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos para darle el reino, porque era tiempo para ellos gobernar en aquel tiempo. ¿Por qué? Por la profecía del Señor. Medos y persas, pueblos indoeuropeos procedentes del Cáucaso, se establecieron en la meseta de Irán durante el segundo milenio antes de Cristo. Ciro II el Grande fue el que unificó las tribus de la meseta en el siglo VI antes de Cristo y conquistó Asia Menor y Babilonia, fundando el imperio persa. Cambises continuó su obra al adueñarse de Egipto, y Darío I, que conquistó la región del Indo, llevó el imperio a su apogeo. El expansionismo de este rey persa chocó en Occidente con las polis griegas, lo que desencadenó las guerras médicas que marcan el inicio de la decadencia persa. ¿Lee, hermano? Después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un tigre. Este tigre es un leopardo, que significa Alejandro el griego, que significa el reino o el imperio griego. Esta fue la tercera bestia que Nebuchadnezzar vio en su visión de metal o de bronce. ¿Ok? ¿Lee? Y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. ¿Lee? Tenía también esta bestia 4 cabezas. Y esas 4 cabezas que tenía la bestia, ¿lee? Y fue dada potestad. Porque cuando el imperio griego gobernó, que era con Alejandro el griego, él conquistó a esos otros imperios. Pero lo que pasó fue que él murió como a la edad de 32 años. Y lo que pasó fue que el hijo de él y nadie de su familia gobernó. Pero él le dio el gobierno a sus generales que estaban en su ejército. Y esos generales tenían muchos generales, pero eran 4 en particular. ¿Ok? Era Cassander, era Seleucos, Ptolemaíes y Lasemecas. Esos eran los 4 generales que se partió el reino de los griegos después que Alejandro el griego murió. Es más, si puede ir al libro de Macabeos, primer Macabeos, vamos a mostrar esto aquí, el primer Macabeos capítulo 1, y es más, empieza el versículo 1. El libro de 1 Macabeos, capítulo 1, versículo 1. Y esto vamos a tener que continuar esto en otro video, porque es mucha historia, una serie, porque es mucha historia, mucho para enseñarles, para explicarles. So, vamos a hacer, vamos a ir un poquito más, vamos a enseñarles un poquito más, entonces el Señor lo permita, otro día venimos para atrás y le enseñamos el resto. ¿Lee, hermano? Ok, y dice: Darío era el rey de los países de Media y de Persia. So, estamos hablando de los medio persas, ¿ves? La misma cosa que estábamos hablando
en el libro de Daniel capítulo 7. So, la escritura, la escritura todas están en acuerdo una con la otra. ¿Ve? So, por eso es que usted lee una parte de la escritura y leen otra y van mano a mano. ¿Lee? Fue en ese tiempo cuando Alejandro, el hijo de Filipo de Macedonia, salió de su país para pelear contra Darío y lo derrotó. ¿Por qué? Porque era tiempo para los griegos que gobernaron. Recuérdate, asirio babilonio, los medo-persas, y después vinieron ¿qué? El tercer reino, los griegos. ¿Lee? Fue así como se convirtió en rey de Grecia. Después de eso, Alejandro peleó contra muchas naciones vecinas. Se apoderó de muchas ciudades rodeadas de murallas y mató a varios reyes de esa región. Fue tan poderoso que logró extender su imperio hasta lugares muy lejanos. Obligó a todas las naciones derrotadas a que le pagaran impuestos, y pudo hacerlo porque tenía un ejército muy poderoso. Se quedó con grandes riquezas, gobernó a muchas naciones y durante un tiempo no salió más a la guerra. Por todo lo que hizo, Alejandro se sentía muy importante y orgulloso. Un día Alejandro se enfermó gravemente y sintió que iba a morir. Entonces reunió a los generales más importantes de su ejército, los que habían sido sus amigos desde joven, y les repartió su reino. Alejandro murió después de haber reinado durante 12 años. Él gobernó 12 años, ¿y qué pasó? Y murió de una enfermedad. ¿Lee? Después, cada uno de esos generales reinó sobre la parte del imperio que Alejandro le había dado. Esos generales gobernaron sobre cierta parte del imperio que él conquistó. ¿Ve? ¿Lee? Cuando ellos murieron, sus hijos reinaron en su lugar. Mientras todos esos reyes gobernaron, la gente sufrió mucho. La gente sufrió mucho. Los 4 generales de Alejandro fueron los que gobernaron sobre el imperio griego después de él. Después que él conquistó a todo lo que pudo conquistar, ellos gobernaron. Ahora vamos de ahí para atrás al libro de Daniel, capítulo 8, y empieza el versículo 6. Y lee el versículo 20 otra vez para que puedan entender a quién el carnero era. Porque te recuerda que esto está hablando simbólicamente. Lee. El libro de Daniel, capítulo 8, versículo 20. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Esos son los reyes de Media y de Persia. Lee el versículo 6. 8 y 6. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vilo que llegó junto al carnero y levantóse contra él y hiriólo, quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo, por tanto, en tierra, y hollólo, ni hubo quien librarse al carnero de su mano. Eso fue cuando el rey Alejandro destruyó al imperio medo-persa. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrio, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. El gran cuerno fue quebrado. Ahora, ¿quién es este cuerno? Vamos a ir al versículo 21. Y lee el versículo 21 y vamos para atrás al versículo 8. Y el macho cabrio es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos
es el rey primero. So, eso está hablando del rey de Javán, el rey de Grecia. Y el cuerno que estaba ahí era Alejandro el Griego. Leímos el libro de 1 Macabeos capítulo 1, que él fue el primer rey de Grecia. ¿Lee? Versículo 8. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrio, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que fue quebrado. Fue quebrado, ¿por qué? Porque murió. Leímos en el libro de Macabeo que él murió, y ¿qué pasó? El reino de él fue pasado a los 4 generales de él. ¿Lee? Y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Y esos 4 eran los 4 generales de él, de Alejandro. ¿Lee? Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño. Eso es bastante ahí. Ok, so ahora vamos a ir de ahí al libro de Daniel, capítulo 11. Tú sabes que está bien ahí, vamos a ir para atrás al libro de Daniel, capítulo... estamos leyendo en Apocalipsis 13. 13. Ok, vamos para atrás no, tú sabes que vamos para atrás al libro de Daniel, capítulo 7 y versículo 6. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 6. Después de esto yo miraba, y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Está hablando de Alejandro el Griego y el imperio griego. ¿Lee? Y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. Y esas 4 cabezas eran los 4 generales de él que gobernaron en su puesto. ¿Ok? Que era Ptolemaías, era Seleucos, era Cassander y era Lacemeques, que eran los 4 generales de él principales. Y él tenía muchos generales, pero ellos fueron los 4 generales principales que gobernaron el reino griego después de Alejandro. Ok, so ahora vamos a leer un poquito del imperio griego. Dice Alejandro, dueño de Grecia. Al subir al trono, Alejandro se encontró con todo dispuesto para la invasión de Persia. Como la muerte de Filipo, que era el padre de él, causó un movimiento en favor de la libertad en algunos de los estados de Grecia, Alejandro marchó inmediatamente sobre el Peloponeso con un gran ejército para hacer ver a los griegos cuán fuerte era. Se celebró un congreso como antes en Corinto, y Alejandro, aunque solo tenía 20 años de edad, fue reconocido como jefe y general de Grecia. Volvió entonces a Macedonia, y en la primavera del año 355 antes de JC hizo, que JC significa Yahushua, o que el mundo llama a Jesucristo ignorantemente, hizo una expedición contra las naciones bárbaras del norte de Macedonia. Primero se abrió, pasó peleando por Tracia hasta el Danubio, cuyo río cruzó, derrotando a los getas que vivían a la orilla, a la otra orilla. Dice, conquista del Asia Menor. En el año 334 AC, 334 de JC, cruzó Alejandro el Hellesponto. Las mejores tropas que los persas tenían para oponérsele eran regimientos de griegos a sueldo, y el jefe de estos, un rodio llamado Memnon, sabía bien lo que era la guerra. Memnon aconsejó a los griegos que no aceptaran una batalla campal con Alejandro, sino que defendieran los desfiladores de las montañas y las ciudades, y que enviaran la flota fenicia, que era superior a la de Alejandro, a excitar a los griegos contra Macedonia y a atacar a la misma Macedonia.